¿Qué pasa, fachirulos? Vamos a hablar de qué tenemos en este sistema español y cómo y en qué se preocupa nuestro presidente y semidios, el señor del Superpuma, el dios que ha venido a la tierra en forma de ser perfecto, hermoso y bellísimo, que surca los aires en el Falcon para ayudarnos a todos con una perspectiva, con transversalidad, ideología de género, feminismo igualitario y todo lo que se te ocurra decir que suene vacío y que no aporte nada. Esto es lo que decía el fraudillo cuando empezó a hacerlos a lo presidente. Dijimos que haríamos lo que hiciera falta, cuando hiciera falta y donde hiciera falta. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. ¿Os acordáis de ese momento? Todo lo que hace el fraudillo se basa en el estudio mediático y en el control de los medios. Invierte más tiempo en la preparación del maquillaje y el vestuario, la iluminación, la dicción y la forma en la que tiene que dirigirse que hacer política de verdad, porque él no sabe gestionar, no sabría gestionar la escalera de mi edificio y le hemos dado un país con 570.000 millones de euros para que se dedique a pasear sus huevos por ahí. 200.000 millones de euros movilizó. Préstamos ICO, de 900.000 préstamos ICO solicitados por autónomos y pymes, 300.000 fueron denegados en 20 días, 600.000 a día de hoy siguen en estudio. El gobierno avala de esos 200.000 millones de euros que había puesto en marcha, el 80%, que son 160.000 millones de euros. Sé que hago las cuentas muy rápido, porque yo tengo una forma de calcular los tantos por ciento que a lo mejor si eres votante, votanta o votonto lo tienes más chungo, pero haz lo siguiente. El 80%, 200.000, pues multiplica 8 por 2, son 16, pues 160.000 millones. Es lo que hay. Y es que funciona así. Yo soy como el chepao con las tarjetas de los móviles con fotos de una churri desnuda. Las manejo muy bien. Síganme para más recetas, por si meten la tarjeta en el micro. Entonces, resulta y pasa que estos préstamos ICO no han llegado, y que la liquidez no ha llegado, y que el paro se ha disparado, y que tenemos actualmente una tasa de paro que supera el 26%. Porque Pedro Sánchez llegó a la política para hacer esto. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es. Fijaos bien en la cara de Pedro Sánchez. Señor Rajoy, ¿tiempo para usted? Hasta ahí hemos llegado. Es así, señor Rajoy. El presidente del gobierno tiene que ser una persona decente, y usted no lo es. Mariano Rajoy Brey cobraba 3.500 euros al mes. Para mí hizo 2 o 3 cosas muy bien hechas y el resto de su legislatura y el comienzo de la siguiente nunca he apoyado, porque yo soy de esas personas que él absolutamente consiguió echarme para que yo no pudiera jamás apoyar esta formación política, porque ni puso freno a la corrupción ni otras muchas cosas. Pero Mariano Rajoy Brey es registrador de la propiedad. ¿De acuerdo? Este señor sacó una plaza opositando, este señor ganaba más de 100.000 euros en su trabajo y como presidente del gobierno ganaba mucho menos, ¿de acuerdo? Y Mariano Rajoy Brey hay cosas que no hacía que Pedro Sánchez sí hace. Por ejemplo, ¿qué hace Pedro Sánchez? Este es Pedro Sánchez, ¿lo veis?
¿Veis? ¿Veis a Pedro Sánchez? ¿Se ve? ¿Veis las marcas? ¿Ya no están? Bien, Pedro Sánchez se ha sometido durante un espacio de tiempo de entre 6 meses y 8 meses a sesiones de entre 15 minutos y 1 hora a tratarse con ácido hialurónico y otros productos para quitar sus marcas faciales. Esto quiere decir que prepara más su aspecto facial, la ropa que lleva, el estilismo, las luces, la iluminación. Le preocupa más la ropa que la política del país. ¿Qué hay para eso? Si a él no le afecta. Él tiene la vida de rico millonario que no tendría por su gestión privada y que diciendo 4 chorradas y palabras vacías, con eso tiene bastante. Lo importante es estar guapo. ¿Estamos? Lo que él diga ya se lo dice Iván Redondo. Y lo que más le preocupa es la estrategia mediática a la que él tiene acceso. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasó con la estrategia mediática del fraudillo. En sus primeros Aló Presidente, ¿vale? En sus primeros Aló Presidente, si os dais cuenta, la estética, la forma, siempre sale con el pelo recién cortado del día de antes, los trajes son todos nuevos, todo lo que lleva es nuevo. La suela de los zapatos está recién estrenada, estrena unos zapatos para cada intervención de televisión. La primera vez que hizo un Aló Presidente, tuvo 17 millones de espectadores. El primer Aló Presidente que hizo, 17 millones de espectadores. Fue el momento que más audiencia ha captado una intervención del presidente del gobierno y de encima del Partido Socialista. Esto es a lo que él se dedica. Entonces, ha dedicado aproximadamente 19 horas a ruedas de prensa. Se ha hecho 14 Alós Presidente en 2 meses. La duración media es entre 1 hora y media y más de 2 horas. Ha probado varios formatos, que si preguntas filtradas, que sin filtrar, cualquier cosa, porque desde el primer Aló Presidente con 17 millones de espectadores, el último Aló Presidente fue de 2 millones de espectadores. Perdió 15 millones de espectadores y eso le preocupaba, porque ellos viven haciendo campaña. Pedro Sánchez no sabe gobernar ni gestionar, solo sabe hacer campaña, por eso siempre está en funciones y ahora que es presidente pues sigue haciendo campaña. Él no ha venido a proponer nada porque no tiene programa. Dice lo mismo estando en la oposición, en funciones o como presidente, suelta lo mismo. Entonces se les ocurrió hacer esto. Habéis visto cómo fue la grabación de la entrevista pactada. Lo mismo, más importancia al mobiliario, a la iluminación, a la estética. Todo eso es muchísimo más importante que las políticas que tiene que llevar a cabo. Entre otros dramas, podemos ver que hemos hablado de los préstamos ICO, aquellos 200.000 millones de euros que moviliza de préstamos ICO, y ahora os voy a leer lo que han firmado con los sindicatos, ¿de acuerdo? Porque ha hecho una firma con los sindicatos, ayer. El viernes hay una firma con los sindicatos. Aquí vemos al fabuloso Pepe Álvarez y aquí tenemos al no menos maravilloso Unai Sordo. Fijaos que Pepe Álvarez siempre es muy chupilerendi. Mirad qué estética más chupilerendi. Le encantan los pañuelos. Se suele gastar en pañuelos entre 50 euros y 160 euros porque la estética es muy importante en un gran trabajador como es él. ¿De acuerdo? Aquí vemos esta maravilla. Fijaos qué bien, Chachipiruli. Muy importante la estética. Aquí tenemos a los empresarios, pero no distinguiríais a un empresario de un sindicalista. ¿Verdad que no? ¿Qué se firmó aquí entre Unai Sordo y Pepe Álvarez? ¿Qué se firmó? Os voy a leer qué se firmó, porque los españoles y en televisión no te dicen lo que se firma. Así que me he molestado en acceder al documento de lo que se ha firmado. Entonces, lo que se firma es un acuerdo para la reactivación económica y el empleo. El gobierno y los interlocutores sociales comparten la urgente necesidad de impulsar la reactivación económica y la creación de empleo, tras la desescalada de las medidas de contención adoptadas ante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.
Si veis que leo muy rápido es porque yo estudié en la EGB, yo no soy un universitario con 13 másters y todo eso, y que a lo mejor hablo o leo más fluido que Gabriel Rufián, tampoco os debe de parecer mal. Por eso, consideren imprescindible continuar el diálogo social, emplazándose a intensificar las reuniones en el plazo más breve posible. Hacen un acuerdo y firman un acuerdo para emplazarse, ¿de acuerdo?, a continuar con el diálogo social y más reuniones, ¿de acuerdo? Se han puesto en marcha un conjunto de medidas excepcionales en el ámbito económico y social que, acompañando a las medidas sanitarias, han permitido preservar el tejido productivo. Como ya se ha visto, las medidas han ido tan bien que actualmente saltamos el 26% de tasa de paro, los ICO no han funcionado, los ERTE son un desastre, ¿de acuerdo? Pero no os preocupéis. La economía va hecho un tiro total, el Producto Interior Bruto se va a hundir más que en la guerra civil, las medidas han sido fabulosas. Entonces, entre ellas destaca la movilización de 100.000 millones de euros en avales, que no es dinero del Estado, avales públicos a través del ICO. Esto es lo que hizo en el aló presidente que os he puesto al principio. Resulta que de los 100.000 millones de euros que dice el fraudillo que va a movilizar, 80.000 millones de euros provienen de deuda pública. O sea, ellos pensaban que iban a disponer de 100.000 millones de euros, pero como no ha habido forma de que nos den dinero regalado esos malditos fascistas opresores de Holanda, Dinamarca, Alemania y demás, que están con la manía de que aquí en España se tira el dinero a la basura, total, porque ha salido un directivo que estaba con Chávez y que se ha gastado 32.000 euros en putas con las tarjetas de la Junta de Andalucía, dinero para el tema de los empleados y la formación y todo eso, ¿vale? Pues claro, están con la manía de que en España se tira el dinero por ahí, que este gobierno es un desastre y que no sabe gestionar ni una escalera. Pero lo importante es firmar estas hojas, que firmando estas hojas ya cumples con los sindicatos, porque los sindicatos son muy importantes. El gobierno ha puesto en marcha medidas adicionales para impulsar y acompañar la progresiva reactivación económica. Así, con el fin de facilitar la vuelta a la actividad de empresas y trabajadores, se ha extendido hasta el 30 de septiembre de 2020 el tema de los ERTES, hasta el 30 de septiembre. Esto ya se dijo antes, pero hicieron el paripé el viernes de firmarlo, ¿de acuerdo? Pero todo es clave en crisis COVID, ¿de acuerdo? Esto de la crisis COVID se utiliza tanto para esto como para las hidroeléctricas, como para las leyes de educación, etcétera, etcétera. La excusa es la alarma social. Como complemento a las medidas de reactivación ya adoptadas, este gobierno pondrá en marcha un segundo programa financiero de apoyo público a la solvencia y a la inversión empresarial de otros 50.000 millones de euros. Recordad, el aló presidente, es que a la gente se le olvida esto, el primer aló presidente dice que va a poner 200.000 millones de euros, de los cuales no han llegado ni 20.000. Después del exitazo de poner esto y el paro que hay, la destrucción que ha habido de empleo de empresa, 569 autónomos al día, 127.000 empresas que han desaparecido, coño, si se han cerrado 40.000 bares en España, ¿cómo estará la cosa para que se cierren 40.000 bares en España? Pues todo esto, como ha sido un exitazo, dicen que van a poner otros 50.000 millones de euros en liza. No dicen de dónde va a salir ni de qué partida va a salir. Date cuenta que estamos hablando que de la ruina que hay en España, en vez de recortar ni un solo euro de malgasto, de gasto superfluo en chiringuitos, ministerios de mierda, en el propio sueldo de los políticos, de esto no se recorta una perra. Todo es a base absolutamente de deuda española. Billón y medio, ¿verdad, Montero? A ver cuándo encuentras los 26 millones de euros que se te perdieron en vacunas en Andalucía y esos 800.000 pacientes, ¿verdad? Tendrías que estar en la cárcel, estás de ministra en España. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Impulsando la transición verde del conjunto de sectores productivos y la economía circular. Mola. La digitalización de la economía para quitar el dinero en efectivo. Políticas activas de empleo. Desarrollo de la economía social, como si la economía es innato al ser humano y todo lo que tenga que ver con el ser humano es social. Social significa de sociedad, ¿comprendéis? Todo, una carretera, plantar un árbol, todo es una política social.
Luego, apoyando a los autónomos. No solo con eso. Modernizando nuestro marco laboral a fin de minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras. Asegurando y reforzando nuestros servicios públicos a los distintos niveles de administración. Siempre hay un hueco más para meter otro enchufado. Sabrá de meter enchufados el fraudillo, el chepao y toda esta gentuza. No, que va. Pero todo esto con garantía de sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones, protegiendo así su poder adquisitivo, impulsando medidas eficaces para aflorar la economía sumergida, luchando contra el fraude y la precariedad y la evasión fiscal. Esta evasión fiscal que protagonizan los propios ministros, con sus empresas pantalla para no pagar el catastro. Y por supuesto, ¿qué va a proteger mejor el poder adquisitivo de los pensionistas? Que subir todos los impuestos. Y del tema de subir los impuestos, esto, ¿de acuerdo? Se firma, para que así conste, se firma el presente documento en el Palacio de la Moncloa el 3 de junio de 2020 por Pedro Sánchez Castejón, Unai Sordo Calvo, Pepe Álvarez, Comisiones Obreras y UGT, ¿de acuerdo? Comisiones Obreras y UGT, Comisiones Obreras y UGT. Esta es mi nómina. Esta nómina es mía, ¿de acuerdo? De la nómina mía, 364,40 euros, 115,82 euros, más 103,46 euros, se los chupan en impuestos y en formación para los sindicatos y para el Estado, ¿de acuerdo? El total de líquido a percibir no llega a 1.200, ¿de acuerdo? 364, 115 y 103 euros más. Esto es lo que se lleva, mío, y luego la empresa aparte tiene que pagar los gastos y tal, que son otros 800 eurazos. ¿De acuerdo? Esto ya se pierde. El 1,65% de la nómina se la llevan los sindicatos. ¿Vale? Pepe Álvarez, ya hice un vídeo sobre los sindicatos. Pepe Álvarez ha trabajado en su vida 3 años. Lleva sin trabajar desde 1978. Desde 1978 vive de UGT. Pide subir este 1,65 de las nóminas a subirlo al 5% para garantizar la formación de los trabajadores en esta nueva realidad del COVID-19, porque ellos ahora mismo son expertos en COVID-19 y te van a hacer cursos de formación para que sepas, por ejemplo, hacer hormigón, pero con el COVID-19, ¿de acuerdo? Ellos no han hecho hormigón en su puta vida ni saben lo que es hacer un hoyo, pero quieren el 5% de tu nómina para enseñarte a ti a hacer tu trabajo. Esto es lo que ha pedido por escrito UGT y Comisiones Obreras. Unai Sordo, otro que tal, pues resulta que otro que heredó el cargo, porque este lo puso Ignacio Fernández Tocho. Este individuo, que tiene una retribución que no es pública, solamente que dice que cobra 45.000 euros, pero no tienen portal de transparencia y transparencia ni UGT ni Comisiones Obreras, cobrando dinero público. Sí se sabe que de los cursos de formación el Estado les da 360 millones de euros para que den cursos de formación, que los dan ellos en sus propias academias de formación, que no pagan alquiler en las academias y que son exentos del pago tanto del IBI como de los alquileres y reciben otros 180 millones de euros en subvenciones. Por eso los sindicatos, cuando salen por la punta, se llevan 2.000 millones de euros del Estado español para que estén pelando gambas y llevando ropa muy chulita. Esto es un puntazo, porque lo del portal de transparencia y transparencia que no funciona, que lo ha adoptado el Gobierno de España, pues pensad que en Podemos llevan 20 meses sin actualizar el portal de transparencia. ¿Podemos? Sí. ¿Sabéis qué pasó después de la firma de esto con los sindicatos? Que no se dio ninguna rueda de prensa. Después de todo lo saló presidente que hace el gobierno, no se dio ni una rueda de prensa, ni un solo ministro salió a hablar. ¿Por qué no salió ningún ministro a hablar, ni el presidente a dar uno de sus saló presidente? ¿Es porque no tienen audiencia? ¿O es porque el día anterior Pablo Iglesias había ido a testificar a un juzgado donde vino a decir aproximadamente, vino a reconocer que él había tenido en propiedad la tarjeta y los datos e imágenes de un teléfono móvil de una mujer? Y es delito en España
En España es delito tener la propiedad privada, pero es que además es delito de violencia de género el control del móvil si eres pareja. Y sin ser pareja, aparte de ser delito de violencia de género, también es delito contra la propiedad. Entonces, como él vino a testificar y esa mañana salió a hablar en los desayunos de Radio Nacional de España y habla en la SER y se cubrió de mierda, pero bien, el fraudillo, por supuesto, no se iba a exponer a un micrófono porque lo de Pablo Iglesias no lo puede defender y es su vicepandemias y no lo puede echar porque el vicepandemias tiene el gobierno cogido por los maletines de la Delsi. Ahí los tiene cogidos a todos. Entonces, los sindicatos, para que os hagáis una idea del problema que son los sindicatos fueron indemnizados, CNT y UGT fueron indemnizados con 149 millones de euros por la deuda que tenía el Estado español con UGT y CNT por el franquismo. Y los indemnizaron con 149 millones de euros, casualmente, cuando fueron condenados por la estafa de las viviendas de la cooperativa PSV, que los condenó al pago de 151 millones de euros, con 15.000 afectados. Esto fue un fraude al ICO. Así que el Estado ya se inventó la murga de darles 149 millones para que ellos pudieran pagar los 151 millones. Esto se lo dio el gobierno del Partido Popular con el apoyo del gobierno, con el apoyo del Partido Socialista. Al total de los 200 millones estafados en la cooperativa de viviendas, 90 millones de euros han desaparecido para siempre y UGT no ha respondido de ese dinero nunca. Así que los sindicatos, aparte de robar del Estado y robarle a todo el mundo y vivir de las cuotas y no hacer nada más que pelar gambas, encima, si los condenan a algo por fraude, ya se buscan las artimañas, los gobiernos, para darles el dinero para que así no tengan manifestaciones. ¿No veis que tenemos la tasa de paro más alta de la historia desde que se registra el empleo desde 1970 y no ha habido una sola manifestación? Trabajadores que han enfermado, sanitarios que han muerto. En correos, una tasa de contagio como en ninguna otra empresa. Ni una sola manifestación de los sindicatos. Ni una. ¿Cómo se consigue esto? Al estilo socialcomunista. Si no tienes tarjetas de teléfono con desnudos de Pepe Álvarez o de Unai, que puedas hacerles presión para que no hablen, pues les tienes que dar dinero. Esto es lo que hay. Que ya visteis que esta misma semana ha colocado a 2 enchufados de UGT en paradores el fraudillo. Y así es que esto como se maneja en España. Porque la coherencia y el coherencio, como habéis visto que le dijo Sánchez a Rajoy, hay que ser decente para ser presidente. Decente. ¿Sabéis qué es decente? Este es el catamarán de Rafa Nadal. 5 millones de euros. Son 5 millones de euros suyos que los ha cosechado pues de su trabajo, de su rendimiento y de su capacidad. Este es el yate de Amancio Ortega. Este al que Pablo Iglesias llama terrorista. ¿De acuerdo? El terrorista Amancio Ortega se compró un yate con su dinero. Este es el rey Hassan de Marruecos. Este es Pedro Sánchez con su tratamiento de hialurónico y este es Marlaskita. Sí, el rey Hassan. El rey Hassan y el fabuloso Pedro Sánchez. Este es el rey Hassan. ¿Qué es coherencia? ¿Qué es ser decente, fraudillo? ¿Qué es ser decente? El gobierno del Partido Socialista y Podemos han destinado a Marruecos 54 millones de euros para dietas, sueldos y cursos y mejoras en la policía de Marruecos. 30 millones de euros para asegurar un mejor control de fronteras. 17 millones de euros para universidades en Marruecos. 32 millones de euros para vehículos y equipación de la policía marroquí. 7 millones de euros para el control de pateras y una cantidad de momento indeterminada
para la construcción de autovías que dona el Estado español a nuestro socio marroquí, Hassan, el rey Hassan. El rey Hassan, durante estas donaciones que está haciendo el Partido Socialista y Unides Pandemies, resulta que se ha comprado el rey Hassan un yate de 90 millones de euros. Cobra 250 millones de euros en sueldo por ser el rey de Marruecos. Es el hombre más rico de Marruecos y el quinto más rico de África. Tiene 5.700 millones de dólares en diferentes bancos en todo el planeta Tierra. En Panoja. Marruecos tiene proyectado hacer una inversión en armamento en los próximos 5 años de 5.000 millones de euros en armas. Los empleados de Hassan cobran del Estado marroquí 70 millones de euros, su servicio especial, que son 300 personas que las desplaza cada vez que sale de su país, lleva 300 personas de séquito y lo tienen que pagar los marroquíes. Y tiene más de 1.100 personas de servicio y 600 coches de lujo. Pero vamos a hablar de qué es justicia social y en qué se nos va el dinero y a quién criticamos y a quién no criticamos y por qué España le da dinero a Marruecos. ¿Y por qué nunca se habla de la delincuencia marroquí en España? Ni de los ilegales marroquíes en España, ni de las violaciones de los marroquíes en España. A lo mejor el amor que hay al rey Hassan tiene algo que ver con la llegada de Zapatero al poder. ¿Tendrá algo que ver? ¿Tendrá algo que ver con aquellos atentados del 11M y que seguimos pagándole al rey de Marruecos sus lujos y sus caprichos? ¿O no tendrá nada que ver? Lo único importante que tenéis que recordar es que ya lo dijo Irene Montero, que este modelo económico es incompatible con la vida, que en este sistema económico no se puede vivir bien, no se puede. Un saludo y mucha fuerza de un murciano encabronado. Ni siquiera me voy a molestar en deciros el patrimonio que tiene Comisiones Obreras y el que tiene UGT, porque ya lo hice en un vídeo donde expliqué todo lo que tienen estos sindicalistas. Estos que firman papeles que están llenos de palabras vacías y que no aportan ni una sola solución real. Que al final siempre pierden los mismos, que la única intención que tienen es perpetuarse en el poder, seguir sacándonos los cuartos a todos. Y que si resulta que en algún momento criticas este estado de mamandurria, entonces te dicen que tú estás en contra de que los sanitarios cobren. ¿Entendéis la diferencia? Yo ataco al atraco que nos hacen los políticos, los sinvergüenzas de los sindicalistas, la mamandurria que hay, los chiringuitos, los ministerios estos que no valen para nada, no tienen ni siquiera, como el de universidades, no tienen ni siquiera competencias. Pero si tú te metes con lo que se trincan los políticos, lo que dicen es que tú estás en contra de tener un sistema robusto de justicia social. Y esto es demagogia de mierda y populismo barato. En eso tenéis un problema con gente como yo. Porque a mí no me ganáis a decir palabras idiotas. Si no ves que yo termino despidiendo los vídeos con un besi de fresi.